Hola y bienvenidos a esta inmersión profunda en un verdadero clásico. Hoy tenemos aquí unos fragmentos escogidos de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky. Eso es. Y bueno, no es solo una novela, es que es un viaje a la mente torturada de Rodion Raskolnikov. Totalmente. Ya ese San Petersburgo del siglo XIX, opresivo, que casi lo devora. Sí, un personaje y un escenario inseparables. Nuestra tarea aquí es intentar desentrañar las claves psicológicas, esos dilemas morales que le queman por dentro, ¿no? Y las relaciones cruciales. Todo a partir de estos pasajes. Así que, bueno, vamos a meternos de lleno. Exacto. Nos vamos a ese San Petersburgo asfixiante. Mucho calor, pobreza por todas partes, la multitud. Y ahí, en medio, un estudiante. Brillante, sí, pero hundido en la miseria. Raskolnikov. Pero es que no solo lucha contra la pobreza, digamos, externa, lucha contra una idea peligrosa que se le ha metido en la cabeza. Cierto. Y estos fragmentos nos lanzan de cabeza a ese torbellino, a esa batalla interna que es, vamos, el corazón de la obra. Pues empecemos por ahí, por el propio Raskolnikov. La descripción de su cuarto es brutal. Sí. Un armario, un baúl, dice el texto. Vive aislado, endeudado hasta más no poder, rumiando su orgullo herido. Es que eso es clave, el orgullo. Los fragmentos nos meten directamente en su cabeza, en ese monólogo interior que no para, lleno de miedo, fíjate, incluso a cruzarse con la patrona por una simple deuda. Algo cotidiano, pero que para él es un mundo. Hay una cita que me parece reveladora. Debo asustarme de semejantes simplezas cuando proyecto un golpe tan atrevido. Sí, el hombre lo tiene todo entre las manos y lo deja que se le escape. Uf. Habla solo, se pierde en sus quimeras, es casi... se puede palpar su angustia. Y es que ese caldo de cultivo es fundamental. Esa miseria extrema choca de frente con su orgullo intelectual, que es enorme. Claro. Él se siente superior, ¿no? Pero su realidad es aplastante. Y de esa fricción, de ese choque, nace su teoría. La famosa teoría. La de los hombres ordinarios y los extraordinarios, que luego discutirá con Porfirio, claro. La idea de que ciertas personas, los genios, los que traen una nueva palabra, tienen como un derecho moral a saltarse la ley. Incluso a matar. Incluso a derramar sangre, ¿sí? Si es por un bien superior, según él. Es, en fin, una justificación muy intelectual para una salida desesperada de ese rincón asfixiante en el que vive. Una teoría peligrosa, desde luego. Y casi como si Dostoyevsky quisiera mostrarnos la otra cara de esa desesperación, pero sin teoría, sin justificación intelectual. Ahí nos topamos con los Marmeladov. Exacto. La familia Marmeladov. Raskolnikov conoce al padre, Semión Zaharolich, en una taberna inmunda. Y lo que viene después es, bueno, uno de los monólogos más desgarradores que yo he leído. Totalmente de acuerdo. Marmeladov es la encarnación de la caída. Un funcionario alcohólico pero consciente, consciente de su propia degradación pero incapaz de pararla. Es terrible esa conciencia. Su discurso es una mezcla de autocompasión, de verdad brutal, y de una búsqueda desesperada de perdón. Nos cuenta la tragedia de su mujer, Katerina Ivanovna, una mujer educada pero caída en desgracia. Sí. Y el sacrificio tremendo de su hija, Sonia, que se ve forzada a prostituirse para que la familia literalmente no muera de hambre. Hay una frase que a mí me hiela la sangre. ¿Comprende usted lo que significan estas palabras? No tener ya a dónde ir. Es tocar fondo, sí. Eso es tocar fondo. Pero lo fascinante de Marmeladov, y creo que es una clave que nos da Dostoyevsky, no es solo la miseria en sí, es esa parálisis aterradora, ser consciente de tu propio abismo y no poder hacer nada. Exacto. Es casi una advertencia, ¿no?, contra esa intelectualización de la desesperación que vemos en Raskolnikov. Justo. Marmeladov no tiene una teoría compleja, no tiene excusas intelectuales, solo tiene la cruda realidad de su falta de voluntad. Y ahí, en ese contexto, emerge Sonia. Sonia. Desde el principio, incluso a través del relato terrible de su padre, ya se perfila como un símbolo potentísimo. Representa el sufrimiento aceptado, el sacrificio por amor, la compasión más pura. Es el contrapunto total. El contrapunto absoluto a la ideología egocéntrica y, bueno, calculadora de Raskolnikov. Su aparición ya nos está diciendo, ojo, esta mujer va a ser crucial. Bien, entonces tenemos el caldo de cultivo. La pobreza, las ideas radicales, la desesperación. Y los fragmentos nos llevan, lógicamente, a la acción, a la preparación del crimen. Sí. Vemos a Raskolnikov preparando el terreno.
hace una visita de ensayo a la vieja usurera, a Liena Ivanovna, para estudiar el lugar. Es metódico, frío, en apariencia. Pero solo en apariencia. Porque esa frialdad es una fachada que ya empieza a romperse. Justo después de ese ensayo, los textos nos recuerdan su sueño horrible. El sueño del caballo. El sueño de infancia, sí. Con el caballo apaleado hasta la muerte por una multitud borracha liderada por un tal Mikolka. Es una imagen brutal. Sí, lo es. Y refleja su propia repulsión interna hacia la violencia que está planeando. Es la lucha entre esa teoría fría y su propia humanidad, que sigue ahí. Y luego, la casualidad, o el destino, quién sabe. ¿Que escucha una conversación? Oye una conversación en la calle que le revela el momento perfecto. La hermana de la usurera, la buena de Elisabetta, no estará en casa al día siguiente a las 7. El camino parece despejado. Y aquí es donde se pone interesante, creo, conectar esto con su propia teoría sobre por qué fracasan los criminales. Ah, sí. Los fragmentos nos cuentan que Raskolnikov cree que los criminales son descubiertos porque, en el momento clave, sufren una especie de eclipse de la razón, una disminución de la voluntad. Ajá. ¿Y qué le pasa a él justo después del doble asesinato? Porque no mata solo a Lena, también a Elisabetta, que aparece inesperadamente. Pues que su propia teoría se le aplica a él mismo con una ironía brutal. Los textos describen su estado posterior. Tiene fiebre, delirios, está semi-inconsciente. Sí. Comete errores de principiante. Se olvida el pestillo de la puerta echado. Apenas puede esconder el mísero botín, una bolsita, unas pocas joyas sin valor. Actúa de forma totalmente errática. Es como si su mente, la que creía controlar con la teoría, le traicionara. Exacto. Es como si Dostoyevsky nos estuviera diciendo que la psique humana, la conciencia, tiene sus propias reglas. Y no se pueden doblegar con pura teoría intelectual, por muy brillante que sea. El ejemplo más claro quizá es esa conversación casi febril que tiene con Zametov, el escribiente de la comisaría, en una taberna. Esa escena. Prácticamente juega a confesarse, bordea el abismo, disfruta del riesgo de una forma enfermiza casi infantil. Sí, es muy reveladora. Y luego llega la ironía definitiva. Recibe una citación policial, pero es por la deuda con su patrona, nada que ver con el asesinato. Una falsa alarma que sin embargo lo destroza por dentro. Porque está en la comisaría, oye a otros policías hablar casualmente del asesinato de la usurera, y la tensión es insoportable. Se les malla. Un acto involuntario, ese eclipse de la razón del que él mismo hablaba. Exacto. Y eso, claro, inmediatamente lo pone en el radar de la policía. Especialmente en el radar de un personaje fascinante. Y esta tensión que va creciendo, claro, nos lleva inevitablemente a su principal antagonista intelectual, al juez de instrucción, Porfirio Petrovich. Porfirio. Vaya personaje. Es que rompe todos los moldes, ¿verdad? Los fragmentos lo pintan como alguien afable, campechano incluso, algo pasado de peso, pero con una mirada que te cala y unos métodos, muy poco ortodoxos. Porfirio es un maestro de lo que podríamos llamar guerra psicológica. Su técnica no es la confrontación directa al principio. No, para nada. Es el rodeo, la conversación que parece trivial, esa falsa camaradería. Busca desestabilizar, crear una atmósfera de incertidumbre total. Ajá. En su primer encuentro, del que tenemos extractos, discuten precisamente el artículo de Raskolnikov, el de los hombres extraordinarios. Y Porfirio parece entenderlo, ¿eh? Casi parece simpatizar con la idea. Para luego, ¡zas!, lanzar preguntas como dardos envenenados. Es brillante y aterrador a la vez. Casi parece decirle, sé lo que has hecho y sé lo que piensas, pero voy a jugar contigo un rato. Exactamente. Los fragmentos detallan muy bien esa táctica que el propio Porfirio describe más adelante, que consiste en dejar al sospechoso en libertad. ¿Sí? Hacerle saber que está vigilado, pero sin pruebas concretas todavía, y dejar que la propia angustia, la tensión psicológica, lo devore desde dentro, hasta que cometa un error o simplemente confiese. Es una partida de ajedrez mental. Totalmente. Y Porfirio mueve las piezas con una astucia increíble. Sabe que Raskolnikov es inteligente y muy orgulloso, y ataca precisamente por ahí, por su intelecto y su orgullo. Y funciona, claro. La paranoia de Raskolnikov se dispara. Las preguntas de Porfirio son casuales o van con toda la intención. ¿Sabe algo de verdad o solo está jugando con él? Esa incertidumbre lo tortura. Casi tanto como la propia culpa.
Y para colmo, ese encuentro fugaz y escalofriante en la calle. Un desconocido se le acerca de la nada y le susurra al oído una sola palabra: asesino. Uf. Imagina el impacto. Ese desconocido, que luego sabremos quién es y por qué lo hace, añade otra capa de presión externa brutal. Raskolnikov se siente acorralado por todas partes. Por su conciencia, por Porfirio, por el azar. Sí. Y es en este contexto donde las figuras morales que le rodean adquieren una importancia, bueno, capital. Hablemos de esos polos morales, entonces, porque los fragmentos nos presentan un elenco fascinante que tira de Raskolnikov en direcciones opuestas. Desde luego. Por un lado, tenemos a Piotr Petrovich Lushin, el prometido de su hermana Dunia. Vaya tipo. Calculador, vanidoso, representa esa mentalidad burguesa, egoísta, que Dostoyevsky claramente desprecia. Llega al extremo de intentar acusar falsamente a Sonia de robo. Sí, una bajeza increíble. Solo para desacreditar a Raskolnikov y quedar bien él. Es mezquino hasta decir basta. Lushin encarna ese pragmatismo sin alma, ¿no? Esa nueva Rusia capitalista que estaba emergiendo y que Dostoyevsky critica ferozmente. Es la mediocridad con ínfulas de grandeza. Y en el otro extremo, aunque moralmente muy ambiguo, está Svidrigailov. Svidrigailov, personaje complejo donde los haya. El antiguo acosador de Dunia, un tipo cínico, depravado, que parece encontrar placer en el mal, en la transgresión pura. Sí, es inquietante. Parece entender a Raskolnikov en un nivel muy oscuro, como si representara una versión de lo que Raskolnikov podría llegar a ser si abrazara del todo su teoría amoral. Justo eso te iba a preguntar. ¿No es como un espejo oscuro de sus posibilidades? Si se convirtiera en ese hombre extraordinario pero sin ningún remordimiento. Sin duda. Es una figura fascinante y muy peligrosa. Parece vivir más allá del bien y del mal, pero, a diferencia de Raskolnikov, él no necesita justificaciones intelectuales para su comportamiento. Simplemente es así. Y aún así. Y aún así, incluso él muestra destellos inesperados de lucidez y hasta una extraña generosidad justo antes de su suicidio, lo que lo hace todavía más complejo. Su presencia es una amenaza constante para Raskolnikov y para Dunia. Y hablando de Dunia, la hermana de Raskolnikov, los textos la muestran como una mujer de una fortaleza moral increíble. Sí, Dunia es admirable. Leal a su hermano hasta el final, dispuesta a sacrificarse por él, como vemos con lo de Luzin, pero con una dignidad inquebrantable. Vemos cómo rompe su compromiso con Luzin con una firmeza Absoluta. Cuando descubre su verdadera naturaleza mezquina, no duda. Dunia representa la integridad, el sacrificio familiar, sí, pero sin perder nunca la dignidad personal. Es un pilar moral, aunque claro, también sufre enormemente por las sospechas que tiene sobre su hermano. Pero, por supuesto, el contrapunto moral más directo, más poderoso a Raskolnikov es Sonia. Sonia Marmeladova. Volvemos a Sonia, ¿sí? La figura clave para la redención. Tras el doble asesinato, Raskolnikov se siente inexplicablemente atraído hacia ella. Busca su compañía, casi como un náufrago, buscando una tabla. Es una atracción magnética, sí. Y los fragmentos nos llevan a esa escena cumbre, la confesión. Él, atormentado, incapaz de soportar más el peso del secreto. Roto por dentro. Y ella horrorizada al principio, claro, pero luego desbordando una compasión casi divina. Hay una frase que lo resume todo, cuando él se arrodilla ante ella. Sí. Y dice, no es ante ti, ante quien yo me prosterno, sino ante todo el sufrimiento humano. Esa escena es el corazón emocional y sobre todo espiritual de la novela. Sonia no lo juzga desde la superioridad moral ni intelectual. Lo entiendes desde un lugar mucho más profundo. Desde la fe. Desde la fe cristiana y desde la aceptación del sufrimiento como parte, ineludible de ser humano. Ella encarna precisamente lo que la teoría de Raskolnikov negaba de plano. El valor redentor del sufrimiento, la necesidad de la expiación. Y es ella quien le ruega que confiese públicamente, que acepte el tormento. Exacto, que cargue con su cruz. Y le da esa pequeña cruz de madera de ciprés, un símbolo potentísimo de ese camino de sufrimiento y redención que le está proponiendo. Sí. Pero aquí me surge una pregunta, quizá un poco crítica. ¿No hay un cierto riesgo en cómo Dostoyevsky presenta a Sonia? ¿No la idealiza un poco? La convierte casi en una santa, y quizá pasa por alto la brutalidad y la complejidad de su propia situación como prostituta. Es una crítica válida y se ha hecho a menudo. Dostoyevsky claramente la eleva a un plano simbólico, no hay duda.
Para él, Sonia representa la verdad del Evangelio, esa fe sencilla pero inquebrantable que es capaz de obrar milagros en las almas más perdidas. Entiendo. Puede que desde una perspectiva, digamos, más moderna, su personaje nos parezca algo idealizado, sí. Pero dentro del universo de Dostoyevsky, ella es la única fuerza capaz de perforar esa coraza de orgullo intelectual de Raskolnikov. No con argumentos. No, no lo hace con argumentos ni con reproches. Lo hace con amor y con una compasión incondicional. Se convierte literalmente en su guía espiritual. Y esa guía, claro, junto a la presión ya insostenible de Porfirio y el peso de su propio secreto, finalmente lo empujan. Lo empujan a tomar la decisión. Sí, el cerco se cierra. Los fragmentos nos describen sus últimos momentos antes de entregarse. La despedida de su madre, Pulqueria Alexandrovna, es desgarradora. Ella parece intuir la tragedia, pero no se atreve a preguntar. Es terrible esa intuición de madre. Y la despedida de Dunia, llena de dolor, pero también de ese amor incondicional que la caracteriza. Son escenas cargadas de una emoción muy contenida, muy dostoyevskiana. Y finalmente, Raskolnikov se dirige a la comisaría. Duda hasta el último segundo. Sale del edificio. Sale del edificio, sí. Pero entonces ve a Sonia, esperándole en la plaza, pálida pero decidida. Y esa visión, la de Sonia esperándole, le da la fuerza final para volver a entrar y confesar. Por fin. Y llegamos al epílogo. Los fragmentos que tenemos nos trasladan a Siberia, a los trabajos forzados. 8 años de condena. 8 años. Pero aquí Dostoyevsky nos da una clave psicológica que me parece crucial. Raskolnikov al principio no se arrepiente del asesinato en sí. Exacto. Y esto es fundamental para entender bien su psicología hasta el final. Lo que lamenta amargamente es su fracaso. No el crimen, sino el haber fallado. Se desprecia a sí mismo no por haber matado, sino por no haber sido lo bastante fuerte, por no haber podido soportar las consecuencias de su acto, por no ser, al final, ese hombre extraordinario de su teoría. Su orgullo sigue ahí. Intacto, sí. O bueno, herido de muerte. Pero sigue siendo orgullo. Se siente humillado por su propia debilidad, no tanto por la maldad del acto. Entonces, la confesión y el castigo no son suficientes para la redención, según Dostoyevsky. No de inmediato, desde luego. Dostoyevsky es muy realista psicológicamente en esto. La transformación de Raskolnikov no es como pulsar un interruptor con la confesión. Es un proceso. Es un proceso largo, arduo que apenas empieza en Siberia. Los fragmentos del epílogo nos muestran su aislamiento inicial, su incapacidad para conectar con los otros presos, su continua lucha interna. Ajá. La verdadera semilla de su posible redención futura no está tanto en el castigo en sí, sino en la presencia constante, paciente, de Sonia a su lado. Incluso en ese infierno que es Siberia. Ella es la promesa de una nueva vida. Pero una vida que tendrá que ganarse. Exacto, una vida que tendrá que ganarse con mucho sufrimiento y con una transformación interior muy profunda, que estos extractos que hemos visto solo nos permiten vislumbrar al final. Bueno, pues hemos navegado por la angustia, por la culpa paralizante, por esas ideas que pueden llevar al abismo y también por esos destellos de humanidad y compasión que iluminan la oscuridad en estos pasajes de crimen y castigo. Ha sido intenso, ¿sí? Ha sido un viaje intenso a la mente de Raskolnikov. Hemos visto el peso psicológico aplastante del crimen y ese choque brutal entre una teoría intelectual muy fría y la realidad innegable del sufrimiento humano, personificada sobre todo en Sonia. Sí, ese choque es central. Y al final, después de seguir su caída, su confesión, su llegada a Siberia, nos queda una pregunta resonando, ¿verdad? Algo sobre lo que seguir dándole vueltas. A ver. Los fragmentos nos muestran que acepta el castigo, que va a Siberia. Pero, ¿llega Raskolnikov a arrepentirse de verdad de su idea? ¿De esa teoría sobre los hombres extraordinarios que, al final, justificó el crimen? ¿O solo lamenta haber fracasado? ¿O simplemente lamentar haber sido débil, haber fracasado en la ejecución y no haber podido ser Napoleón como él pretendía? ¿Basta con cumplir la condena para una verdadera redención? ¿O se necesita esa metamorfosis espiritual mucho más profunda, esa que apenas se insinúa al final de estos textos, gracias sobre todo a la influencia de Sonia? Una pregunta que nos deja pensando, sin duda. Una exploración fascinante la de hoy. Gracias por acompañarnos en este análisis.